Amigos, acompáñenme a cambiar la palanca de las direccionales de esa 2006. Es una Ford F-150. Aquí le quité los tapones de plástico que lleva ahí con un desarmador muy delgadito. Van a remover el tapón de un lado y del otro lado también lleva ese tapón, porque ahí adentro lleva un tornillo de cada lado que hay que quitar. Hay que desconectar la batería porque vamos a remover lo que viene siendo la bolsa del aire, y pues es mejor quitarla para no tener un accidente que se pudiera activar. Vamos con cuidado a quitarle ese cable que estoy removiendo para desconectarlo, y por la parte de atrás también están otros dos conectores que vamos a quitar. Miren ahí con ese gancho delgadito lo voy a hacer para atrás ese plástico. Voy a presionar un poquito ahí lo que viene siendo el candado y lo quitamos. El otro nada más se desconecta de ahí y ya está. Aquí tenemos un dado de Torx, unos dados Torx que vamos a usar para remover el tornillo del centro, porque vamos a quitar el volante. Miren, yo le he hecho WD-40 porque a veces no está pegado el volante. Realmente ocupas un extractor que entra en las orillas, pero yo le echo y le calo siempre porque hay veces que no está pegado. Miren, ahí donde les muestro, ahí va un extractor, se agarran las dos patas, es un extractor de dos patas, y por el centro va el tornillo que lo impulsa hacia afuera. Por ahí por la parte de abajo también tenemos un tornillo 5.5 que hay que quitar. Lo quitamos y vamos a remover el plástico de abajo. Ahí lleva ese tornillo y el otro por el otro extremo. Vamos a quitarlos también. Yo creo que son 7 milímetros. El otro, los de la orilla que quitamos primero, creo que eran 8 milímetros esos. Vamos a remover el plástico. Ahí ahorita está todo completo. Miren, esa parte de ahí ya estaba ahí zafada, pero ese plástico se puede separar en dos. Yo ahorita realmente no necesité separarlo ni quitar la parte de plástico de abajo porque por ahí puedo desconectar ese cable. Si están batallando, pueden quitar esos tornillos de abajo y quitan esa parte de plástico. Yo la verdad no ocupé hacerlo, simplemente por ahí se me hizo fácil con un desarmador quitar ese conector que es de la palanca, donde entra por la parte de atrás. Miren, ahí nada más hay que presionarle y sacas un conector. El otro que lleva ahí arriba, por la parte de atrás, se desconecta. Vamos a quitar ese tornillo y vamos a presionar ahorita ese plástico que están viendo ahí para levantar lo que viene siendo la parte de donde entran los conectores de la palanca. Miren, ahí es donde les digo, le presionan, lo levantan y ahí está. Ahí se va a ver el otro conector que está por la parte de atrás. Miren, ese se me hizo más fácil levantarlo y desconectarlo que estar ahí con un desarmador batallando. Ya ahí lo quitamos y ahí tengo el otro listo yo ya para ponerlo. Siempre chequen que los conectores y todo se vea igual antes de que lo armen. Esta parte hay dos maneras de ponerlo. Pueden forzar los plásticos esos sin quitar el volante, pero yo preferí enseñarles la manera correcta de hacerlo sin tener que estar forzando los plásticos, ya que si lo forzan necesitas saber bien cómo hacerlo para no dañar algo o quebrar el plástico. Entonces ahorita preferí mejor enseñarles cómo hacerlo. Lo único que no usé ahorita fue el extractor. Les voy a dejar un link en la descripción donde pueden encontrar una herramienta que trae el extractor de dos patas, que les digo que se gancha ahí donde les dije, y ya sale el volante sin que le tengan que mover. Realmente yo siempre le pongo WD-40 y le muevo un poco el volante para ver si veo que se empieza a mover luego, yo sé que va a salir. Y como en esta ocasión no batallé mucho, nomás lo moví un poco y ya miré que se movió el volante y rápidamente lo saqué. Ahorita con WD-40 le echo un poco y le limpio y los plásticos quedan limpios. El WD-40 limpia el plástico. Miren, aquí nada más voy a poner la palanca, perdón, la bolsa de aire de regreso, y vamos a meter los tornillos. Esos tornillos yo los meto con un imán para que no se me vayan a caer. Miren, lo meto, entra ahí donde tiene que entrar el tornillo y con el mismo imán le doy un poco de vuelta y agarra. Todo el tiempo lo he hecho así. Yo no me gusta mucho eso de que le meten un papel al dado para que se atore y eso. Yo realmente siempre con un imán es como lo hago, amigos, siempre así, de esa manera. Y aquí, como pueden ver, ahí ya quedó funcionando perfectamente la palanca de los cambios. Pues espero que este video les sirva en algo. Si tienen una duda, déjenme en los comentarios. Y pues realmente lo único que faltó mostrarles fue lo del extractor, pero ahí les dejo el link de la herramienta en la descripción. Pues ahí nos vemos, amigos.